Un nuevo escenario político se presenta en Ecuador tras el triunfo del correísmo en las elecciones regionales y locales del domingo pasado y el rotundo no al referendo impulsado por el presidente Guillermo Lasso. Es una consulta. La aplastante victoria del movimiento Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa obliga al actual mandatario a cambiar el rumbo y abrir canales de diálogo con la oposición. Ecuatorianos, cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo. Acepto que la mayoría no esté de acuerdo, que esos temas se resuelven con las herramientas puestas a consideración en el referéndum. Pero creo que los ecuatorianos debemos darnos un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política. El partido del exmandatario ganó las alcaldías de Quito y Guayaquil, las ciudades más pobladas del Ecuador. Guayas querida. También se alzó con las prefecturas de las provincias de Pichincha y Guayas, que juntas concentran más del 40% de la población del país. Correa, exiliado en Bélgica por una condena a 8 años de cárcel en un caso por presuntos sobornos, celebró la victoria de su fuerza y la posibilidad de retornar al poder en 2025. Pero además de perder en el plano territorial, la gran derrota del presidente Lasso se refleja en el no al referendo que impulsó e incluía 8 preguntas, entre las que se destaca si debe permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos en causas de otros países por acusaciones de crimen organizado. Este punto de la consulta era especialmente relevante para Lasso porque implicaba la entrega de narcos locales a Estados Unidos para su juzgamiento en ese país. La ciudadanía no acompañó esta idea del gobierno y se inclinó por quienes sostienen que la modificación menoscaba la soberanía nacional y reclama un mayor esfuerzo de las instituciones públicas para combatir el delito organizado en Ecuador. No estoy de acuerdo en las muchas cosas que está pasando aquí en el Ecuador. Por eso es mi decisión es votar por el no. Que estoy totalmente de acuerdo, porque aquí hay personas políticos que se roban el dinero, que se van y después vienen como si nada. Otra vez pasan años, 2 años, 10 años, como saben que ya no van a hacerles nada, vienen otra vez y a seguir en lo mismo. Para mí, es mi opinión. Entonces yo estuve 100% de acuerdo en esa que sí. La delincuencia no respeta ni a los policías porque en los lugares donde ellos se encuentran, entran a dispararlos y a matarlos. Los comicios del domingo se realizaron en medio de una creciente violencia a causa del narcotráfico. Un indicativo de esta situación es el asesinato del candidato a alcalde de Puerto López por Revolución Ciudadana en la víspera electoral. Omar Menéndez se encontraba en una vivienda cuando ingresó un grupo de personas armadas y lo acribilló a balazos. Este asesinato se sumó al del candidato a alcalde de Salinas, Julio César Faracio, baleado durante un acto de campaña el 21 de enero. Pero la violencia no solo se expresa en muertes de candidatos. Entre 2019 y 2021, el gobierno desplegó una brutal represión contra los movimientos populares que protestaban por diversas políticas y el país vivió una ola de cruentos motines carcelarios. Hubo enfrentamientos frecuentes entre presos vinculados con el narcotráfico y masacres penitenciarias que dejaron más de 400 muertos en los últimos 2 años. Quienes cometan actos vandálicos. En este contexto, y con la derrota en las urnas, el banquero a cargo del Ejecutivo ecuatoriano llamó a un debate a la oposición para enfrentar al narcotráfico. Al mismo tiempo, Rafael Correa comienza a imaginar un eventual retorno al poder buscando acercarse a la centroizquierda y al movimiento indígena Pachacutic, que también resultaron derrotados el domingo, pero que serían necesarios para recuperar la presidencia en 2025. El gran interrogante ahora es cómo se asegura la gobernabilidad de Ecuador durante los próximos 2 años, con un presidente deslegitimado y en un país atravesado por una violencia generalizada.
Comenzamos ya mismo a analizar lo que ha dejado esta elección regional en Ecuador rápidamente. A ver, gobiernos provinciales, allí está el mapa y allí están las 9 gobernaciones provinciales que ha adquirido Revolución Ciudadana. Un amplio triunfo en lo que tiene que ver con los gobiernos provinciales y este mapa que es un gráfico de cómo ha quedado hoy Ecuador después de esta elección regional. Y de gobiernos provinciales pasamos a las intendencias, pasamos a los alcaldes. A ver, también datos para reflexionar y analizar. Aquí los gobiernos provinciales, pero ahora pasamos a lo que se refiere a los alcaldes. Rápidamente, Revolución Ciudadana total, 61 alcaldías, 6 de las capitales provinciales, entre ellas Quito y Guayaquil, o sea, 2 ciudades importantísimas. Partido Social Cristiano, 32. Bueno, y así sigue la lista justamente de cómo ha quedado Ecuador con estas elecciones regionales, elecciones que están generando en el propio presidente Lasso cambios, por ejemplo, recién lo adelantaba Leticia, cuando comenzamos, cambios en su gabinete. Bueno, es parte de los movimientos que va a empezar a dar Lasso pensando en la elección que queda de aquí a 2 años, ¿no? Sí, y habla también de lo debilitado, digamos, que quedó el gobierno, que removió a funcionarios, ministros muy cercanos al presidente, después de lo que, bueno, por supuesto es visto como una derrota, porque como lo planteaba ahí en el informe, era un referéndum que quería llevar adelante el oficialismo y que fue rechazado, con temas bastante variados. Bueno, ahí un poco lo planteaban, incluso hasta la disminución de los legisladores de la Asamblea, lo que tiene que ver con la extradición de ecuatorianos, que en este momento no es posible. Bueno, esto por supuesto lo vivió como una gran derrota, pese a que se mostró como un lazo de, bueno, la idea del referéndum era escucharlos y las primeras medidas que toma es justamente pedirle la renuncia, este cambio ministerial. Decir que venía con una popularidad muy baja, en torno al 20%, es decir, que hay que ver cómo impacta justamente este rechazo al referéndum. Y por otro lado, lo que mencionábamos también, lo que tuvo que ver con las elecciones regionales, ¿no? Ciudades como Guayaquil, que económicamente es tan relevante, que hacía 30 años que estaba bajo el Partido Social Cristiano, sí, y que ahora va a gobernar, o va a ser el alcalde Aquiles Álvarez de Revolución Ciudadana, decíamos, el partido del exmandatario Rafael Correa. Una elección también muy marcada por la violencia, de hecho decían, la más violenta incluso de los últimos años. Ahí se mencionaba el caso de Omar Menéndez, que era candidato al alcalde de Puerto López, que termina ganando encima la elección el domingo y que fue asesinado el sábado por la noche, al menos recibió 10 disparos. Y por otro lado, el tema de, bueno, un correísmo que por supuesto se ilusiona con la posibilidad de volver en el 2025, que para eso va a tener grandes desafíos si se busca la posibilidad de una coalición con partidos incluso de derecha. Bueno, ahí planteaban también el caso de Pachacutic, y que va a tener sobre todo el desafío de ver si logra conquistar a los pueblos indígenas tan relevantes y tan organizados en Ecuador. Hay que destacar que para las elecciones presidenciales aún restan 2 años, es decir, 2 años del gobierno de Lasso con estos resultados. Sí, así es. La verdad es que demuestra una debilidad. Pareciera que tuvo Lasso desde el principio, inclusive nos hace pensar un poco en cómo fue su victoria, porque su victoria, recordémoslo, fue también en parte por esta división del progresismo y del movimiento indígena centralmente, en un ala que estaba más con Correa y otra ala en este partido Pachacutic, y que esa división terminó llevando al poder a un presidente neoliberal que hasta el final, debido a las luchas sociales y sobre todo a las condiciones en las que viven los ecuatorianos en los últimos años, son muy precarias, y claramente las recetas neoliberales de Lasso no hicieron nada bueno por mejorar esa situación. De hecho, bueno, volvió la violencia, el narcotráfico, porque las bandas de crimen organizado están tomando ciudades enteras en Ecuador, que eso antes no pasaba o tenía una relevancia menor, y ahora Ecuador, como ruta de la droga precisamente, o centro de distribución, ahora está teniendo, la verdad, y lamentablemente, un protagonismo en el narcotráfico y el crimen que es lamentable. Esto hizo que pasara lo que pasara en estas elecciones. Lasso tenía confianza
en el referéndum, no tenía tanta confianza por las encuestas, pero él pensaba que iba a ganar el referéndum y la verdad que fue como un cachetazo porque en todas las preguntas, en las 8 preguntas, ganó el no. Y esto obviamente lo debilita y Rafael Correa en el exilio por un caso de corrupción aparentemente manipulado dentro del marco del lawfare, ya dijo que esto se tenía que tomar precisamente como un referéndum revocatorio contra Lasso y que Lasso ahora tiene que tratar de gobernar dándole más espacio a el correísmo. Así que bueno, la verdad queda un escenario en donde quizás hasta podemos pensar en un futuro una vuelta de Correa y una candidatura de Correa nuevamente. ¿Por qué gana Revolución, Juan? Bueno, yo creo que un poco lo que pasó vuelve a poner en esta pregunta que se instala mucho en América Latina acerca de si están perdiendo los oficialismos o si efectivamente están retomando los progresismos, ¿no? Y creo que acá hay un poco de todo. O sea, claramente vemos una reacción muy fuerte hacia el oficialismo, volcada no solamente en la elección, sino sobre todo en las preguntas que trazó en el referéndum. Y creo que quizás esa puede ser la tendencia dominante. Ahora es muy difícil de no ver, digamos, que efectivamente hay un apoyo al correísmo que sigue vigente y que hoy lo ha confirmado, tanto en Quito como en Guayaquil. Quizás justamente una de las claves aciertos sea el hecho de que el correísmo sigue siendo la principal fuerza de oposición, algo que no estaba claro después de la elección, porque efectivamente veíamos como un progresismo, como decía Ale, dividido, con Pachacuti por un lado, que no estaba claro qué tipo de rol iba a tener, con Izquierda Democrática, recuerdan, con Javier Vaz, que sacó 15%, y creo que el correísmo acierta en ser todavía hoy la principal fuerza de oposición y con buenas chances de volver al poder. Y queda una pregunta, creo que también central hoy, que es cómo va a ser Lasso para seguir gobernando, porque efectivamente queda bastante tiempo y hoy es un presidente sin partido, cuyos aliados también han perdido mucho. Digo, la derecha hoy está bastante debilitada y quedó muy debilitada con la pérdida de Guayaquil y, digamos, tiene un Congreso completamente en contra. Así que hay que ver también, más allá del cambio de gabinete que mencionaba Leti, ¿qué pasa? Porque se está hablando, por ejemplo, de la operación de muerte cruzada, digamos, de que Lasso disuelva el Congreso y se llame a elecciones. Atención a eso, porque es difícil pensar que Lasso, con esta configuración política y con el poco apoyo que tiene, pueda seguir gobernando Ecuador. Sí, alguna similitud con lo que fue también el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Que quedó tan debilitado y se fue con la peor popularidad de los mandatarios ecuatorianos o de los últimos mandatarios ecuatorianos. Sí, yo creo que si le agregamos la protesta social de 2019, si volvieran las protestas en esa magnitud contra Lasso, creo que ahí podría llegar a tener de 2019 y de octubre también, ¿no? De 2022. O sea, esas dos protestas fue una contra Moreno, recordemos, y la segunda contra Lasso, que lo ha dejado muy debilitado. Y bueno, me parece que esta elección empieza también a configurar quizás el primer atisbo de respuesta política, ¿no? Con este posible retorno del correísmo al poder. Hay que ver acompañado de quién, ¿no? Porque algunos dicen que puede volver con la derecha, otros dicen que puede volver solo, y otros dicen que puede volver con una parte del movimiento indígena que hoy tiene un líder que se llama Leónidas Issa, que tiene una postura distinta respecto a vincularse con el correísmo que la que tenía su anterior líder, hablamos del líder del partido, mejor dicho, Yacu Pérez, ¿no? Que fue candidato en la última elección. Sin alianzas va a ser difícil. Pareciera difícil. No, parecería difícil, ¿no? Indígenas, más allá de los resultados de esta elección, que le dan muy bien a Rafael Correa y a todo el correísmo, parecería que sin alianza Rafael Correa, ¿no? Sí, me parece. Veremos cómo se da, porque como decía Juan, se plantea que pueda ser una coalición con partidos de derecha. Veo difícil si no es con los movimientos indígenas y vemos que no está nada claro si puede llegar. Me parece que va a ser el gran desafío de cara al 2025. No, y atención con las figuras también que emergen, los que ganan tanto en Guayaquil como en Quito, bueno, en distintas localidades son figuras que emergen como líderes. Digo, también podemos manejar la posibilidad de que no sea necesariamente Correa quien encabece una fórmula de acá en adelante, pero sí van a tener un fuerte protagonismo gobernando distintas ciudades o distintas prefecturas, como les llaman allá a las provincias, porque podemos tener nuevos líderes de cara al 2024, ¿no? Bien, es un tema de la realidad de Ecuador que nos importa y mucho, sobre todo después de los resultados de esta elección y 2 años para la contienda electoral presidencial.